compartir cuáles están ahí. Muchas gracias por grabar. Eh, Les vamos a ir compartiendo. Ay, me perdí. Nada, las preguntas. La idea es ir acompañándolos en esta implementación de la ley. Hay hartas dudas, hay harto interés, harta convocatoria y veo que se van sumando más personas. Y de todas maneras, como ya pudieron ver, va a quedar grabado para que puedan ahí repasar o compartirlo con otras personas de la organización que puedan estar interesadas. Así que eso es más o menos la agenda de hoy. Darles nuevamente la bienvenida. Y ya voy a darle el pase a Jocelyn para que ya podamos entrar en materia sobre Ley Karin. Así que muchas Perfecto. gracias, Jocelyn. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Justamente, como dice Ángeles, eh, lo ideal es que vayan, hay muchos temas que mencionar respecto de la pronta entrada en vigor de esta normativa. Así que la idea es que vayamos conversando y compartiendo también experiencias. La verdad es que el tema de la ley Karina, además, ahora el viernes pasado se emitió un dictamen de la Dirección del Trabajo, en el fondo que interpreta algunos temas que estaban ahí un poquito en el aire en relación a la aplicación práctica en algunas materias que ahí les vamos a ir conversando. Y estamos obviamente a la espera todavía del reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Trabajo en relación a las normativas específicas en cuanto a los procedimientos de investigación que tienen que implementar las organizaciones. Ya deberíamos estar implementando al 1 de julio de este año, porque la entrada en vigencia de la ley es al 1 de agosto del 2024 y en ese sentido los empleadores al fondo a modificar o implementar un reglamento interno dentro de la organización tienen que en el fondo ponerlo a disposición con 30 días de anticipación. Por lo tanto, es muy poquito el tiempo que tenemos todos, las organizaciones, los asesores en el fondo para poder comenzar con la implementación. Les voy a compartir una PPT en el fondo para ir ordenando un poquito la presentación e ir comentándoles también cuáles son las principales modificaciones en relación a las obligaciones que establece esta denominada ley Karin en el fondo para las organizaciones. Denme un segundo y vamos a implementar. Ahí estamos. Un segundito. Denme un segundo. Mientras esperamos ahí que se vayan incorporando más personas. Dame un segundo que... Sí, Jocelyn, no te preocupes. Sí, Estamos ley bien Karin. de tiempo. Ahí bienvenidos, Ahora bienvenidas sí, quienes estén sumando. ahora sí. Para buscar un programa. Bueno, contándoles, como les comentaba desde el inicio, hace pocos minutos, efectivamente esta normativa comienza a regir ahora, el 1 de agosto de este año, y en ese sentido se establecen una serie de obligaciones. Una de las principales cuestiones, y mientras voy subiendo la presentación, dice relación con aspectos, digámoslo, de fondo. Se modifican algunas de las formas en que se regulaba el acoso dentro de las empresas. Lo cierto es que en lo que existe hasta hoy día se regulaba lo relativo al acoso sexual, que estaba regulada hace ya varios años dentro de la normativa interna, y además se establecía en esta regulación la obligación de las empresas para tener en el fondo dentro de sus reglamentos internos procedimientos específicos para el acoso sexual. Eso sí estaba regulado, se establecía de manera clara los procedimientos en relación a la investigación del acoso sexual dentro de las organizaciones y también se establecía la posibilidad de alguna manera, en el fondo, recibir esa denuncia de acoso sexual y además, si es que el empleador no quería hacer esa investigación o habían personas involucradas que de repente pasaban como ejecutivos o gerencias involucradas, se decidía en el fondo derivar esas investigaciones hacia la inspección del trabajo. ¿Ya? Y eso sí se encontraba regulado y se señalaba de manera expresa que el plazo para hacer esas investigaciones, que va a ser el mismo que continúa, que se mantiene el día de hoy, eran de 30 días corridos. Por lo tanto, las empresas estaban obligadas a hacer esa investigación. Respecto del acoso sexual,
del acoso laboral, perdón, sí se encontraba regulado, se encuentra conceptualizado en nuestro Código del Trabajo, y se establece también como causal de despido también el acoso laboral. Sin embargo, no existía en la ley la obligación de iniciar investigaciones en los casos de acoso laboral. Entonces, pasaba que muchas empresas decidían, en el fondo, iniciar las investigaciones de acoso laboral por una obligación en el fondo propia, simplemente porque se incorporaba de esa manera dentro de los reglamentación interna. Sin embargo, la nueva normativa incorpora conceptos nuevos. ¿Ya? Uno de los principales es que dice relación con que las investigaciones o el trato también dentro de las organizaciones debe hacerse en relación a principios básicos como el respeto de la dignidad de las personas y con perspectiva de género, que es un asunto súper relevante porque por primera vez se reconoce en la legislación laboral, al menos de manera expresa, la obligación del empleador de considerar la perspectiva de género dentro de la implementación de política y dentro también, obviamente, de las investigaciones que deben hacerse en la actualidad. También, si bien se mantiene el concepto de acoso sexual en los términos que ya conocíamos, el acoso sexual, que a veces es un poco repetitivo señalarlo, pero no se refiere solamente en el fondo, cercanías físicas con la víctima, en este caso, sino que además, y eso ya ha sido interpretado por la Dirección del Trabajo, por los tribunales del trabajo, en una serie, obviamente, lamentablemente uno se encuentra habitualmente en conocimiento de este tipo de cuestiones. A veces esos acercamientos pueden ser de otra manera, tenemos muchos casos de requerimientos sexuales a través de mensajería instantánea, correo electrónico, por lo tanto ese es un tema que al menos los empleadores, las organizaciones y los asesores ya estábamos un poco en el fondo en conocimiento, ya existe donde en el fondo poder conocer un poco de las características de ese tipo de acoso. Se establece, y que es un tema creo que es uno de los aspectos más relevantes de la ley Carín, que dice relación con la modificación del concepto de acoso laboral. La verdad es que siempre se estableció porque había una definición legal que lo establecía de esa manera, que el acoso laboral requería una reiteración en el fondo en la forma en que se actuaba. Por lo tanto, siempre tenían que ser hostigamientos que fueran reiterados. ¿Ya? Ese requisito esencial que se señalaba con anterioridad a la vigencia de la ley Carín ya se modificó, por lo tanto puede ser uno o más actos. ¿Ya? Eso sí ha repercutido y ha sido en el fondo objeto de muchas consultas de las organizaciones porque en el fondo se debe delimitar ahora si ese único acto es o no grave para configurar un acoso laboral, obviamente. Entonces ahí también las organizaciones están trabajando. Jocelyn, perdón, ¿Dame? perdón. ¿Estás tratando de proyectar? Porque yo no vi cambio en la PPT. Yo creo que ¿Ahí quizás se no les se aparece? subió. ¿Ahí les aparece celeste o no? No, no. Ahí, ahora sí, es que a mí me aparece como, No, solamente aparece la... Ahora sí. ya, Ahora sí. lo voy Ahí a está. volver a proyectar. Ahora sí, veamos. ¿No? Sí, ahí sí, está perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, uno de los mayores cambios de la ley Carín dice relación entonces con este nuevo concepto de acoso laboral y en el fondo se quita el elemento de reiteración que se exigía con anterioridad y ahora se establece que puede ser un solo acto el constitutivo de un acoso laboral dentro de las organizaciones. Y lo que les comentaba es que eso ha llevado, obviamente, a muchas organizaciones a un cambio de paradigma, porque efectivamente eso va a significar, en el fondo, una modificación en la forma en que se comunican las jefaturas con los trabajadores. ¿Ya? Pensemos que aquí lo que va a importar es cómo lo recibe la víctima. ¿Ya? Uno puede decir, oye, no fue mi intención hostigar a este trabajador, pero bueno, va a ser lo relevante en este punto cómo fue que se recepcionó ese dicho que yo dije en una reunión, ese correo electrónico que yo envié quizás a un trabajador respecto de esa víctima, digámoslo así. ¿Ya? Por lo tanto, es uno de los conceptos más relevantes, en mi opinión, respecto de la ley Carín. El otro punto y el otro concepto que se introduce, que es un concepto nuevo dentro también del Código del Trabajo, dice relación con la violencia en el trabajo. ¿Ya?
eso ha provocado ciertas confusiones respecto de las organizaciones, pero en este caso lo cierto es que, bueno, el concepto de violencia en el trabajo no estaba incorporado incluso en el proyecto original de la ley Carín, sino que fue en el fondo incorporándose en la medida que se producía la evidente discusión legislativa, pero en el fondo se refiere a actos en el fondo que pueden afectar a un trabajador y siempre que esos actos emanen de terceros ajenos a la relación laboral, terceros y que tengan vínculo con el empleador, ¿ya? Entonces, la ley habla de clientes, proveedores o usuarios de las empresas. Por lo tanto, sí es un elemento nuevo que debe considerarse, sí es un cambio de paradigmas evidente para las organizaciones, porque eso va a llevar obviamente a revisar el régimen contractual incluso que puedo tener yo como empleador con un proveedor, ¿ya? Y en ese sentido también nosotros estamos llamando a nuestros clientes a incorporar dentro de esos contratos de prestación de servicios, en el fondo, alguna declaración en relación a la prohibición de la violencia en el trabajo, ¿ya? La ley no es muy clara en Ay, ese sentido. Jocelyn, perdón que te interrumpa, no, es que está en modo esquema. ¿Puedes poner abajo como en presentación ese, Espérame. para que se vea un poquito más grande? Ahí está. El concepto de violencia en el trabajo, bueno, en el 7 de junio de este año, como les comentaba, se emitió un dictamen nuevo de la Dirección del Trabajo, un dictamen que interpreta la ley Carín, que es el dictamen 36219, y se refiere a este punto señalando, además, como para aclarar también a las organizaciones, a los empleadores y a los trabajadores, obviamente, que esta violencia se refiere a la violencia física y también puede referirse, evidentemente, a la violencia psicológica, ¿ya? Además, se establece como aspectos ya más, digámoslo así, formales. Y ahí yo creo que vamos a apoyarnos ahora después, dependiendo de lo que nos diga Soledad, pero se establecen dos obligaciones principales para las empresas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Una obligación dice relación con las labores de prevención que debe implementar el empleador dentro de las organizaciones. Y esa la labor de prevención se traduce, se concreta más bien a través de la obligación de contar con un protocolo de prevención. Y se establece de manera clara cuáles van a ser los contenidos de ese protocolo de prevención y qué va a significar para las organizaciones, evidentemente, el hecho de tener un trabajo constante, continuo, no basta con elaborar un proceso de prevención o un protocolo de prevención más bien y dejarlo de manera estática dentro de la organización. La verdad es que los riesgos van a ir cambiando, la obligación de ir capacitando a los trabajadores van a irse modificando dependiendo de cada organización y de las situaciones particulares que existan. Si en una organización hay denuncias de acoso sexual, en el fondo de manera continua, eso va a llevar a que continuamente también se modifiquen estos protocolos de prevención. También se hace un llamado a través del dictamen que yo les señalaba y que se establece de manera más o menos clara, que esa obligación va a ser continua, en el fondo, que no basta con que el empleador cumpla en el papel con el protocolo de prevención, sino que además eso debe tener una aplicación práctica. Y en lo que ya me atañe a mí más como abogada asesora en estas materias en el presente estudio, también se establece una obligación, que es la segunda obligación, en un fondo más relevante para los efectos de que se considere por parte de las organizaciones, dice relación con la obligación de contar con un procedimiento de investigación, ¿ya? Como yo les adelantaba hace unos minutos, el procedimiento de investigación se supone que se establecen determinados principios que deben seguirse, que son básicos en todo procedimiento de investigación, que dice relación con la confidencialidad, la imparcialidad, y evidentemente en este caso, que es lo que introduce la ley Carín, con perspectiva de género. Y se señala que un reglamento del Ministerio del Trabajo va a establecer las directrices en relación a este procedimiento de investigación que todavía hasta el día de hoy, al menos a esta hora, todavía no ha sido emitido, al menos formalmente, en ese sentido. Por lo tanto, como les digo, muchos abogados, asesores, y me imagino que ustedes también como organizaciones están a la espera de esto. Pero en términos prácticos, la verdad es que la ley establece lineamientos más o menos claros respecto a cómo debe hacerse este procedimiento de investigación. En primer lugar, el protocolo de prevención y el procedimiento de investigación deben ser introducidos a través del reglamento interno de las empresas, ¿ya? Se establece incluso que las empresas en que existan 10 o menos trabajadores, o sea, que no tienen obligación de contar con reglamentos internos de orden,
sí se tienen que introducir a través de los reglamentos de higiene y seguridad, ya que son, en general uno los conoce como un todo, pero son dos reglamentos distintos. El reglamento de higiene y seguridad es obligatorio para todas las organizaciones, tenga un solo trabajador, y en ese sentido se establece también en la ley como una forma de resguardar, obviamente, y de propender, obviamente, al respeto de la dignidad de los trabajadores, la obligación de que el protocolo y el procedimiento de investigación deban también incluirse de todas formas dentro de la organización. Respecto del procedimiento de investigación, se establece la obligación del empleador de, en el fondo, hacer investigación, y ahí los vamos a ir comentando, pero en el fondo, de investigar denuncias de acoso laboral, de acoso sexual y de violencia en el trabajo. Y en ese sentido, otra de las grandes modificaciones que establece la normativa de la ley Carín dice relación con las denuncias. Lo que conocemos ahora lo conocemos por la obligación de hacer investigaciones de acoso sexual, y se establecía que la denuncia debía ser por escrito. Eso se modifica con la entrada en vigencia de la ley Carín y se establece que las denuncias pueden ser de manera verbal, ¿ya? Ahora, no es basta con que uno haga una denuncia en el fondo y eso habilite en el fondo o obligue al empleador a hacer la investigación o bien derivarle a la inspección, sino que además existe la obligación de la persona que recibe la denuncia de escriturar esa denuncia y en el fondo solicitar la firma de la o el denunciante. Se establece que una vez presentada la denuncia, esa denuncia se puede hacer ante el empleador o ante la inspección del trabajo, ¿ya? Si se presenta ante el empleador, ante la empresa, en este caso la empresa también puede derivar esa investigación a la inspección del trabajo. Eso continúa en ese mismo sentido. Una vez que se recepciona, en el caso de que la denuncia se haga al empleador, una vez que se recepciona, el empleador está obligado a tomar de manera inmediata, dice la ley, medidas preventivas, ¿ya? En el sentido de separar de funciones a las personas involucradas, se pueden tomar ahí cualquier otra medida que tenga por objeto, obviamente, resguardar la seguridad y el bienestar del o de la denunciante, ¿ya? Mayormente, lamentablemente, la mayoría son mujeres las denunciantes, así que me permito ahí de repente hablar en género femenino, pero en ese sentido, una vez que se recepciona, en caso de que el empleador, perdón, de que el denunciante haga la denuncia ante la inspección, en ese caso la inspección puede solicitar a la empresa, obviamente, tomar esas medidas de resguardo y ahí el empleador tiene un plazo de 3 días para revisar. El procedimiento de investigación continúa con la misma duración, por lo tanto, el empleador tiene un plazo máximo y la inspección también. Ahora vamos a ver si la inspección en la práctica va a poder cumplir con ese plazo, porque va a significar, obviamente, una mayor carga en el fondo de trabajo también para este organismo administrativo. Pero lo que dice la ley es que esa investigación debe durar en total el plazo de 30 días corridos. Por lo tanto, una vez que llega la denuncia, yo tengo 30 días en el fondo para emitir en el fondo las conclusiones. El procedimiento debe hacerse por escrito. Como les decía, se tienen que resguardar ciertos principios básicos que dice relación con la confidencialidad, por cierto, y luego de terminado ese procedimiento de investigación, si es que lo hace la empresa está obligado a emitir ese procedimiento, ese informe investigativo y las conclusiones, que también es un cambio porque la ley actualmente dice solamente las conclusiones, ¿ya? Ahora no, tengo que remitir el procedimiento escrito en el fondo a la inspección del trabajo, y en ese caso la inspección del trabajo va a tener un plazo de 30 días para pronunciarse acerca de la validez o no de ese procedimiento. Pasado estos 30 días, o pasado 30 días desde que la inspección en el fondo me remite a mí las conclusiones, yo tengo como empresa un plazo de 15 días para tomar las medidas, ¿ya? Y esas medidas van a depender, obviamente, de acuerdo a las conclusiones que haya arrojado ese procedimiento de investigación, y que en general, si es que se establece la procedencia de un acoso sexual, por ejemplo, que es el caso más grave que se puede revisar, en esos casos, en general, las sanciones terminan con el término del contrato de trabajo del denunciado o la denunciada, en muy pocas ocasiones, pero eso es lo que se regula en la actualidad con la ley Carín. Es un procedimiento expreso. El empleador, van a haber fiscalizaciones referidos a el cumplimiento de estas etapas formales.
Y en ese sentido es lo que se llama desde ya, en el fondo, empezar a trabajar a las organizaciones en las modificaciones que deben introducirse a través de los reglamentos internos de higiene, de orden, higiene y seguridad. Súper, ahí, tremendo resumen, Jocelyn. Sí. Quedan un par de minutos. Quizás te voy a plantear al tiro las preguntas que vi en el chat. Respecto, puedes contestarlas ahora o quizás con la presentación de Paulina se terminan de responder. Pero preguntaron respecto al protocolo de prevención, si es necesario que esté en un documento aparte o debe estar dentro del RIOHS. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ese. Y si la investigación la hiciera la empresa de manera interna, ¿con qué capacitación debería contar la persona que investigue? Y también alguien preguntó respecto al anonimato de las denuncias. Que Súper. no. Si me quedan un par de minutos, Sí, al menos, que es un tema relevante respecto a la capacitación de los investigadores. Efectivamente, la dirección del trabajo a través de era un tema que se estaba discutiendo, efectivamente, y respecto de los cuales los asesores en general teníamos varias dudas, porque la ley efectivamente habla de que se tiene que preferir algún trabajador que tenga conocimiento en materia de acoso, derechos fundamentales. El dictamen de la dirección del trabajo dice que eso puede ser en el fondo acreditado por algún tipo de certificación emitido por algún establecimiento educacional, a lo mejor algún curso de género, algún curso de derechos fundamentales. Ahora, la gran pregunta, y que es un tema ahí, agradezco la pregunta también, dice relación con la posibilidad de que las empresas externalicen los procedimientos investigativos. Hay una gran duda entre los abogados laboralistas, es si es que se podía o no externalizar. La verdad es que en la actualidad los procedimientos de acoso sexual, si es que está permitido en los reglamentos internos, se externalizan. Nosotros acá en AZ, en mi caso, de hecho, he hecho muchas investigaciones de temas relacionados con acoso sexual y acoso laboral. Y la verdad es que este dictamen que yo les mencionaba desde este 7 de junio abre la posibilidad y de hecho dice que las empresas pueden perfectamente asesorarse a través de expertos en esas materias. Por lo tanto, en el fondo, arroja mayores certezas en cuanto a la posibilidad de externalizar con un tercero dicha investigación. Ahora, lo que dice la Dirección del Trabajo es que esa externalización con un tercero ajeno en el fondo a la relación laboral debe estar regulada también en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Ya? Respecto del protocolo, la pregunta si puede ser un documento anexo, debe estar incorporado en el reglamento interno y sí puede ser un documento anexo, ¿ya? En la medida que ese documento anexo cumpla las mismas formalidades que un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ya que a veces pasa, por ejemplo, que la empresa, para no modificar todo el reglamento interno, modifica en el fondo algunos aspectos, lo establece a través de anexo, pero tengo que cumplir con los requisitos y las formalidades del 154 y siguiente del Código del Trabajo, o sea, ponerlo a disposición con 30 días de anticipación para los trabajadores, las organizaciones sindicales y las demás organizaciones que señala la ley. perfecto. Jocelyn, y respecto al anonimato en las denuncias también preguntaban. Sí, hay un tema ahí que yo creo que va a tener que regularse también en los reglamentos internos. La ley no hace mención a aquello. Nosotros, por ejemplo, acá dentro del estudio hemos visto casos de incluso denuncias hechas por terceros, ¿ya? Entonces, en algunas organizaciones era una trabajadora la afectada y sus compañeras de labores hicieron la denuncia de acoso sexual en el fondo por la afectación que estaba sufriendo esta trabajadora. Se hizo la investigación, de hecho, en la inspección del trabajo, se consideró válida esa denuncia a pesar de haber sido por terceros ajenos, digámoslo así, a la persona afectada, y que incluso terminó en la desvinculación de un trabajador, pero en ese sentido no se regula de manera clara. Lo cierto es que si es que se va a hacer así, en el fondo, yo soy de la idea, esto es mi opinión personal, que sí serían válidas ese tipo de denuncias en relación, especialmente si estamos hablando de temas de acoso sexual, ¿ya? Porque efectivamente acá el bien jurídico que debe protegerse y el deber de protección que tiene la empresa en relación a la protección respecto de todos los trabajadores dentro de la organización, por supuesto que yo soy de la idea de que se debe investigar de todas maneras. Ya, Perfecto. pero eso No, debería regularse en los reglamentos internos. Eso es el llamado que se hace, en el fondo, para que la persona que recibe la denuncia no entienda también afectado su derecho al debido proceso.
Perfecto, súper. Bueno, hay varias preguntas más ahí que te invito a Sí. que puedas leer y que contestemos hacia el final, pero ya me gustaría darle el pase a Paulina Calfucoy, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. Paulina va a profundizar un poco más en esta otra parte que tiene esta ley, que tiene que ver con la prevención. Y el rol que van a tener las mutualidades también en acompañar, ¿cierto?, este cambio cultural finalmente que implica esta nueva ley. Así que ahí te doy el pase, Paulina, y Jocelyn, te pido si puedes dejar de compartir tu pantalla para que... Ahí, está perfecto. Y ahí se está viendo en modo como... En modo no Vemos como la presentación, diapositiva siguiente. Modo presentador, sí. en modo presentador, espérame. Solo pantalla presente. Ya, ahora sí. Ahí está, súper. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes contenidos que sabemos que son de súper relevancia, ¿cierto? Y contingencia, además, hoy día para las empresas y también para todos los organismos públicos que están afectos a la implementación de la ley Canning. Y muchas gracias también a Jocelyn, que nos dio un perfecto preámbulo, ¿cierto?, legal, para yo poder concentrarme en los aspectos que tienen que ver específicamente con el ámbito preventivo. Soy Paulina Calfucoy, no sé si lo había nombrado, pero para presentar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo creo que a nosotros nos interesa recalcar desde nuestro rol de organismo administrador. Lo primero es entender que este es un cambio normativo que antecede de alguna forma un cambio cultural y que tiene un fuerte foco en poder potenciar la prevención de la ocurrencia de casos de acoso o violencia en los espacios del trabajo para poder resguardar sobre la base de estos derechos fundamentales, ¿cierto?, de las y los trabajadores hoy día. Y por lo tanto entendemos que este es un proceso de cambio y de gestión del cambio que va a significar la implementación de la ley, la adecuación de los procedimientos, pero también el establecimiento sobre la base del tiempo de un marco de actuación donde dentro de las organizaciones, las empresas y los organismos públicos vayamos estableciendo una interpretación compartida, ¿cierto?, de qué se define como acoso o violencia, y sobre eso modelando las conductas que nos permitan prevenir y evitar que existan situaciones de acoso o de violencia. Casuísticamente les comparto que de las calificaciones de enfermedades profesionales que hacemos nosotros como organismo administrador, el 2023, cerca del 60% de las calificaciones tienen como factor de riesgo temas relacionados con acoso o violencia. Por lo tanto, este es un tema material real y que nos parece una tremenda oportunidad en términos de transformación de los espacios de trabajo para el resguardo de la salud mental de las personas. Pero como todo cambio, está sujeto a ciertos niveles de incertidumbre, ¿cierto?, y va a requerir adecuación. Entonces, lo primero que quiero declarar es que esto es un cambio normativo, ¿cierto?, que antecede un cambio cultural y que está enmarcado en un reconocimiento de la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental, que está vinculado con la firma y entrada en vigor de un convenio, del convenio 190 de la OIT, y que hoy día esta ley, de alguna forma, nos permite materializar en un ámbito específico cómo podemos evitar y erradicar el acoso y la violencia. Estas modificaciones las identificaba ya Jocelyn, pero yo quisiera poder, en el fondo, explicitarlas porque tienen impacto en materia preventiva. Lo primero es que la ley establece modificaciones al Código del Trabajo y en particular actualiza la definición de acoso laboral y quita el requisito de la recurrencia, ¿cierto? Y por lo tanto, un hecho que tenga una connotación que genere un impacto de menoscabo sobre la persona puede ser considerada como acoso. Y para nosotros eso es fundamental en términos de cómo abordamos la prevención, pero también en la necesidad que tenemos de comunicar a todos quienes participan de la empresa de esta nueva conceptualización. El segundo cambio que es relevante es que se introduce el concepto de violencia, a lo que también hacía referencia Jocelyn, y que en materias preventivas también tiene implicancias, porque integra
el riesgo asociado al ejercicio de la violencia, tanto física como psicológica, por parte de externos, que en nuestra casuística, en nuestra experiencia, tiene mucho que ver, por ejemplo, con algunas organizaciones o empresas que prestan atenciones a público, donde están expuestos a la violencia de sus usuarios o de sus clientes, pero también esto puede ser ejercido por relaciones con proveedores o con otro tipo de empresas con las que participamos dentro de la cadena de valor. Esto va a implicar, como decía, modificaciones a los reglamentos internos de las empresas, y hay un fuerte foco en la ley de fortalecer la prevención y la sanción del acoso, con el objetivo de erradicar este tipo de prácticas. Y hay una tercera cosa que me parecía importante integrar, que también tiene un impacto sobre la prevención, que es la inclusión del concepto de perspectiva de género como un principio rector de las relaciones laborales. ¿Y eso qué implica? Implica que desde la perspectiva de la prevención, también de la investigación, ¿cierto? Pero en la prevención específicamente, nos obliga a mirar los riesgos con una distinción donde podamos reconocer que las personas, dependiendo de su género, pueden tener distintos niveles de exposición, ¿ya? Y esto no es necesariamente evidente para todos, pero lo que nosotros entendemos, y en base a los antecedentes técnicos, es que, como señalaba Jocelyn, hay una prevalencia mayor de situaciones de acoso por parte de mujeres. Eventualmente tenemos toda la discusión sobre las diversidades en general, y por lo tanto la idea es que la prevención integre esta distinción para preocuparnos de ver cómo podemos identificar el riesgo y también gestionarlo, asumiendo que no es necesariamente igual el riesgo para todas las personas y que sí existen diferencias asociadas al género. Entonces la ley, como decíamos, tiene 3 ejes, uno de prevención, investigación y sanción, y yo me voy a concentrar ahora totalmente en detalle en materias preventivas, donde la ley establece la necesidad de informar, de capacitar, de resguardar y de actuar para poder evitar y erradicar el acoso y la violencia en los espacios de trabajo. Entonces, no sé si se ve bien aquí, pero si tuviéramos que hacer una síntesis de cuáles son las obligaciones de las entidades empleadoras hoy día en materia de prevención, en el marco de la ley Karin, estas son 3 obligaciones fundamentales. Una tiene que ver con que es obligación elaborar, implementar y difundir y sensibilizar un protocolo de prevención del acoso laboral y violencia en el trabajo. Segundo, es que es obligación incorporar el protocolo de la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, así como el procedimiento de investigación y sanción en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y tercero, es informar a las personas trabajadoras sobre cuáles son los canales de denuncia de los incumplimientos de la prevención, ¿cierto? Y me falta un cuarto tema, que estoy aquí como enredada con lo que se está viendo en mi pantalla, que tiene que ver con proporcionar a la persona afectada una atención psicológica temprana. Y en estas 4 dimensiones, nosotros como organismo administrador, como H, tenemos un rol que jugar y la responsabilidad de poder acompañar a las entidades empleadoras en que puedan adoptar estas medidas de la forma más oportuna y también más asertiva posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener claridad es que todas las empresas e instituciones tendrán que contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, para promover el buen trato, ambientes laborales saludables y el respeto a la dignidad de las personas. Y donde deberán haber acciones de difusión, sensibilización, formación y también monitoreo, porque entendemos, como planteaba Jocelyn al principio, que esto no es solo la definición de un protocolo y de la integración formal o administrativa en los reglamentos, ¿cierto? Sino que este es un proceso de adopción, de sensibilización y de gestión del cambio que va a requerir una formación continua y un monitoreo, porque existe una responsabilidad de reportar tanto a los propios colaboradores como a la autoridad. Entonces, cuando miramos cuáles son los componentes relevantes del protocolo de prevención, hay 2 ámbitos, o 2 dimensiones. Uno que tiene que ver con que debe existir una política de prevención, y por otro lado, debe explicitarse cuáles son los contenidos mínimos del protocolo que están indicados por parte de la autoridad con la circular que, como planteaba Jocelyn, se presentó el 7 de junio pasado, y nosotros el material que les voy a compartir ya integra las orientaciones que recibimos por parte del regulador.
Vamos por la política. Tener una política, a nuestro juicio, y bueno, lo establece también la ley, es un elemento fundamental para la promoción de un ambiente laboral más sano y seguro. ¿Por qué? Porque la política establece los lineamientos desde el más alto nivel de la toma de decisiones a nivel organizacional y establece una directriz respecto a qué es lo que es aceptable o no y cuál es la posición que adopta la empresa, en este caso, respecto de la prohibición o la búsqueda de erradicar la violencia y el acoso. Y la política además necesita tener ciertos principios que son orientadores, y esos principios están establecidos hoy día en la ley y en lo que nos entregó el regulador, que son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿ya? Que son genéricos pero fundamentales porque abordan el fondo respecto a cómo debiese abordarse la prevención. Lo primero tiene que ver con el buscar una política, ciertos procedimientos y una prevención que integre el respeto a la vida, integridad física y psíquica de las trabajadoras y los trabajadores como un derecho fundamental. Lo segundo es lo que ya les planteaba, desarrollar un fuerte enfoque preventivo y profundizar en buscar erradicar las prácticas que puedan generar situaciones de acoso o de violencia. Tercero es integrar la equidad de género y la diversidad como una forma, en el fondo, de abordar tanto la gestión de los riesgos como la identificación de las medidas y el proceso de investigación. Cuarto, es que existe un criterio de universalidad e inclusión, ¿cierto? Esto aplica para todos quienes participan dentro de la organización. Quinto, que se integre una lógica de participación y diálogo social, y en eso se establece como parte de las directrices que debe haber un involucramiento tanto de los comités paritarios como de los sindicatos en la formulación de estos protocolos, ¿cierto? Y también un accountability en términos de poder entregar información sobre cuáles son los procedimientos y cuáles han sido los resultados, con una periodicidad que permita un monitoreo de las gestiones, con la lógica de poder integrar un criterio de mejora continua. Y eso apela al sexto punto, ¿cierto? Esta lógica del monitoreo busca que podamos ir mirando como organizaciones cuáles son mejores oportunidades para poder identificar de manera más acertada los riesgos sobre la base de las situaciones que van sucediendo y las mejores medidas para poder prevenir de manera adecuada. Y en el último punto, claridad respecto a la responsabilidad en la gestión de los riesgos, ¿cierto? Y el marco en particular de la ley del seguro social, ¿cierto? Establece una responsabilidad del empleador en la identificación y gestión de los riesgos para resguardar la salud y seguridad de quienes son sus trabajadores. Entonces, si uno mira en una política, ¿qué es lo que se espera que se desarrolle? Y hay 6 elementos que son muy importantes. Lo primero es que una política tiene que tener una declaración de principios y un compromiso. Y más allá de los principios que enunciábamos antes, es fundamental que pueda haber una declaración de un objetivo de erradicación del acoso por parte de la organización, señalando que las conductas de acoso no son permitidas ni toleradas a nivel institucional y donde se establece el derecho de todas las y los trabajadores a ser tratados con dignidad en el espacio del trabajo. Y este es un pronunciamiento que es nuevo, ¿cierto? Y que por lo tanto esta ley instala como una necesidad para poder avanzar en la erradicación de este tipo de prácticas. Lo segundo que es esperable que tenga una política es que explicite, además de lo que establece la ley sobre la definición de acoso, violencia, etcétera, es un comportamiento, la identificación de los comportamientos que pueden ser inapropiados, señalando un marco de actuación y ofreciendo la mayor claridad conceptual a todas las partes respecto a qué constituye acoso o violencia en el marco de la actuación de cada una de las organizaciones. Lo tercero, que es fundamental para que la prevención opere, es que exista total claridad respecto a cuáles son los procedimientos y canales que deben seguir quienes denuncian y asegurando dentro de estos procedimientos los principios básicos de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Tanto así como la protección de posibles represalias, ¿cierto? Y todo lo que garantice que los procedimientos de investigación resguarden el objetivo final de poder que exista un canal de atención adecuado para los casos de acoso y violencia, buscando el resguardo, ¿cierto?, del derecho de las víctimas y también en el caso de las personas que son denunciadas a un debido proceso, y que al mismo tiempo entregue las señales organizacionales claras respecto a la
a la relevancia que adquieren estos temas y al mismo tiempo los criterios de imparcialidad que los rigen. El cuarto punto, que es súper importante, es un fuerte compromiso con la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos evidenciado en materia preventiva es que esto es una transformación cultural y necesitamos establecer de manera explícita cuáles son los marcos de actuación. ¿Qué es lo que la institución define como acoso, que sea compartido, que obviamente se ajusta a lo que establece el marco legal, pero que sea una información compartida y conocida por todos? Puesto que necesitamos garantizar que el comportamiento de las personas, ¿cierto? El hábito, las conductas se ajusten a este nuevo marco donde cosas que quizás antes podíamos considerar que eran toleradas o no se visibilizaban, en el nuevo marco, a partir del 1 de agosto, no debiesen ser toleradas y eso debe ser claro para todas las partes. ¿Ya? El quinto punto que quiero destacar tiene que ver con el compromiso de los liderazgos. Nosotros hemos visto en la casuística que dentro de los factores de riesgo, el conflicto entre pares ha ido creciendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las conductas de acoso o violencia tienen a la base una relación de poder asimétrica, pero no solo se ejercen de manera vertical, en el fondo, desde los jefes a subalternos, sino que también puede suceder de manera ascendente o horizontal, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esta es un marco de actuación que afecta a todos quienes son parte de la organización. Sin embargo, los liderazgos tienen un rol muy relevante en conocer cuáles son las medidas preventivas y los alcances de la ley y establecer dentro de sus equipos de trabajo estos marcos de actuación con claridad, dando a conocer además cuáles son los canales de denuncia. Y como sexto punto, volviendo a recalcar en el valor de la prevención, es que esto requiere una formación que es transversal, donde todas las personas que participan de la organización necesitamos ser sensibilizados, ¿cierto? Y capacitados respecto a qué se entiende por acoso, cuál es la relevancia, cuál es el impacto, porque es importante adecuar nuestros marcos de actuación para evitar que sucedan, pero en particular los liderazgos van a tener que tener una formación especializada y, como planteaba Jocelyn, quienes participen de los procesos de investigación, ¿cierto?, de prevención, para que puedan tener una aproximación que les permita cumplir sus funciones de la forma más adecuada posible. Ahora, respecto al protocolo de la violencia y de acoso laboral, ¿cierto? La autoridad ha sido muy explícito respecto a cuáles son los contenidos y entregó incluso un protocolo tipo que puede ser implementado y que nosotros como entidad, o sea, como organismo administrador de la ley, como H, ya hemos hecho una propuesta que les voy a compartir y que ya está publicada respecto de un protocolo tipo que responde a todas las exigencias establecidas por el regulador y que debiesen ser ajustadas, ¿cierto?, por parte de las organizaciones para responder a sus especificidades, pero que esperamos pueda ayudar para poder facilitar los procesos de implementación de esto y lograr la oportunidad que necesitamos. Entonces, el protocolo tiene que tener, identificar peligros y evaluación de los riesgos psicosociales. Para eso ustedes saben que existe una herramienta ya disponible, ¿cierto? Que es el CEAL-SM, donde ya se integraron factores de riesgo que nos permiten identificar preliminarmente cuáles podrían ser los riesgos para cada una de nuestras organizaciones en materias de acoso y violencia. Y ahí es importante mirar que muchas de las organizaciones tienen un riesgo medio o bajo, ¿cierto? Y por lo tanto podrían considerar que en términos generales, en términos de riesgos psicosociales, no están en un proceso de vigilancia ni tampoco debiesen tomar una atención específica. Pero no es el caso. Este instrumento es una tremenda oportunidad para poder mirar cuáles fueron los resultados del CEAL y que sean el punto de partida para la identificación de los riesgos que va a requerir el protocolo. El protocolo va a tener que tener medidas para prevenir y controlar los riesgos señalados, ¿cierto? Va a tener que tener medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas, y respecto de eso nosotros también hacemos recomendaciones que vayan desde comunicados internos, ¿cierto?, capacitaciones, procesos que se integren estos temas en los procesos de onboarding, ¿cierto? Y en otras instancias que vayan instalando este marco de actuación y estas distinciones en la forma de relacionarnos en el espacio de las empresas.
y va a tener que establecer cuáles son las medidas que fueran necesarias en atención a la naturaleza específica de los servicios prestados. Por ejemplo, los riesgos que enfrenta una organización que tiene la mayoría de sus actividades indoor, ¿cierto?, de carácter industrial, por ejemplo, es completamente distinto o puede ser distinto a una empresa, una organización que tiene un fuerte foco en la atención de público, ¿cierto?, donde la prevalencia de los riesgos asociados a la violencia externa son distintos, la sobrecarga en términos de riesgos psicosociales que puede estar asociado al desafío de la atención de personas también pueden ser distintos, y por lo tanto pongo esto como ejemplo de que cada una de las empresas va a tener que mirar específicamente en función de su naturaleza cuáles son los riesgos que identifica y las medidas que implementa. Y por otro lado, el protocolo tendrá que incorporar a lo menos lo siguiente, que son las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados, pudiendo establecer también sobre eso, no solo las medidas, sino que las sanciones asociadas a la violación, ¿cierto?, de estos criterios de confidencialidad y resguardo de este debido proceso, porque es un elemento fundamental tanto del cumplimiento, ¿cierto?, del derecho fundamental del cuidado de las personas, pero del resguardo de la salud y seguridad, pero también porque le entrega mayor legitimidad a los procedimientos y por lo tanto incide en la prevención. ¿Estamos más o menos en el tiempo? Entonces, quiero poner un tema antes de terminar que me parece fundamental, y es que como organismo administrador nosotros tenemos, se establece el deber de otorgar atención psicológica temprana, ¿ya? Y esto es algo nuevo. Entonces, ¿qué quiero decir respecto a esto? Lo primero es decir que no porque exista un hecho de acoso y eventualmente una denuncia, va a existir una enfermedad profesional, ¿cierto?, asociada a este hecho. Pero hoy día sí la ley establece que frente a una denuncia el empleador tiene la responsabilidad de informarle a la persona que denuncia que cuenta con la oportunidad de recibir una atención psicológica temprana. ¿Y cómo se va a ejecutar esa atención psicológica temprana? Puede ser por parte del mismo empleador o puede ser disponibilizada por parte del organismo administrador al que está adherido. En este caso, todas las entidades adheridas a la H. ¿Cuál es el procedimiento? Y quisiera con esto especificarlo y con esto cerrar. Primero, nosotros tenemos equipos a disposición que están especializados en salud mental para entregar contención, ¿cierto? Una atención oportuna que busque minimizar la probabilidad de que suceda una enfermedad o que se agrave la situación de salud mental de esa persona. Y esa es la unidad de intervención en crisis que hasta el momento solo operaba para situaciones de violencia externa. Y a partir del 1 de agosto también es un canal de atención para situaciones asociadas a acoso o violencia que sucedan dentro de la organización. ¿Ya? Adicionalmente, las empresas y las personas pueden llevar los mismos procesos que han seguido hasta el momento para la presentación de una enfermedad profesional o acercarse a un centro de atención ambulatoria, en este caso de la H o de cualquier organismo administrador, para buscar una atención asociada a un accidente laboral. Todos estos casos no han cambiado el protocolo de calificación de enfermedades profesionales, por lo tanto se van a tener que seguir cumpliendo los criterios de intensidad, sistematicidad de la sintomatología para que sean calificados. Pero sí, nosotros tenemos la responsabilidad de entregar una atención temprana, ¿cierto?, frente al requerimiento por parte de una persona que ha hecho una denuncia o de una empresa. Quiero con esto, en el fondo, las obligaciones yo creo que están ya especificadas y solo volver a plantear el valor del cuestionario del CALSM, donde ya hay información que nos permitan identificar. Y cerrar con el valor de poder identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso o violencia. Y yo creo que hay cosas que son fundamentales que nosotros hemos identificado que tienen que ver con definir cuáles son las incivilidades, en el fondo comportamientos que hoy día no debiesen estar en el espacio del trabajo, y evitar al mismo tiempo cualquier tipo de sexualización, ¿cierto?, del espacio del trabajo, que sabemos que sobre la iteración pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de hechos de acoso o de violencia. Voy a dejar de compartir y esta presentación va a quedar disponible para todos ustedes. Y también le voy a pedir a Ángeles si es que me puede ayudar para compartir también con todos, porque ya tenemos una campaña de buen trato.
hay material que creemos que es fundamental que las instituciones empiecen a usar para facilitar los procesos de sensibilización. La H en particular, ya tenemos publicado los cursos actualizados en materia de acoso, violencia, definición de los protocolos, definición de la política. Una propuesta de política y de protocolo ya estructurada que ustedes podrían tomar y empezar a trabajar. Y que por lo tanto nos parece muy importante que puedan ser socializadas lo antes posible para que puedan ustedes empezar a generar las adecuaciones y el trabajo interno que va a significar la implementación de este cambio regulatorio. Perdón por lo extensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. De todas maneras, hay hartas personas pidiendo las presentaciones. Agradecerte la presentación y también todo el material que ha desarrollado la ATS, precisamente para acompañar este proceso que como bien decías tú, es un cambio cultural. Y yo creo que las empresas van a tener un rol muy importante en de qué manera comunican esto. En el fondo para que no se preste para malas interpretaciones, como juicio respecto a la ley, y en el fondo como que sea un cambio fluido y realmente vaya al espíritu de la ley, que es generar estos ambientes respetuosos y que pongan a la persona al centro. Así que gracias, ahí les voy a pedir a ambas el material. Nos quedan unos minutitos y hay varias preguntas en el chat. Varias. Yo creo que probablemente vamos a tener que hacer otro webinar una vez que ya se implemente la ley. Jocelyn. Por si acaso. Ya sé que estoy respondiendo en el mismo chat. En general, las preguntas dice relación con temas de investigación. De hecho, me pidieron el dictamen, también lo compartí a través del chat. El dictamen, de todas formas, se lo señalo, el 362-19 de 7 de junio del año 2024. ¿Ya? Un tema relevante de las preguntas que me hicieron, Ángeles, que sería súper bueno aclarar, que dice relación con un trabajador que hizo la denuncia laboral con ley actual, ¿puede hacerlo retroactivo con nueva ley Carín? No, la verdad es que la ley Carín comienza a contar del 1 de agosto de este año, por lo tanto, si ya hizo uso de la denuncia con la normativa que nos está rigiendo ahora, hoy en día, 12 de junio, en ese sentido no podría hacerlo de manera retroactiva, ¿ya? Distinto es si los hechos se refieren a, en el fondo, hechos que ocurrieron con fecha de hoy, por ejemplo, ¿ya? Porque evidentemente el acoso laboral requiere a veces hechos que son pasados, pero si accionó mediante el procedimiento actual, se debe continuar con el procedimiento actual. La ley Carín no trae ninguna regulación especial respecto a si aplica de manera retroactiva, por lo tanto, en ese sentido no podría ser. Y otro tema que es relevante, que también nosotros nos hemos preguntado y surgió acá con algunas de las dudas de los participantes, dice relación con la posibilidad, por ejemplo, de que el empleador, la empresa, pueda hacer algún tipo de examen de admisibilidad de la denuncia a fin de determinar su seriedad. No se establece nada al respecto. Yo soy de la idea de que aquello no podría ocurrir de esa manera. Sin embargo, en la materia de protocolo de prevención sí se establece la posibilidad de incorporar medidas frente a denuncias inconsistentes, ¿ya? Sin embargo, esas inconsistencias no tienen un valor, no tienen un carácter valorativo, en el fondo no hay un juicio de valor, sino que más bien dice relación con inconsistencias formales. Y en ese sentido, también está regulado también en este dictamen aclaratorio e interpretativo de la norma, aquello dice relación también con una obligación del empleador de poner a disposición de los trabajadores cuáles serían, en el fondo, dentro del protocolo de prevención, obviamente, los elementos formales que permiten configurar, en el fondo, algunas de las conductas constitutivas de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. Súper clara, Jocelyn. Bueno, yo creo que, bueno, está abierto nuestro correo. Desde Acción estamos muy comprometidos con este tema. Desde el año pasado que Chile ratificó el convenio 190 de la OIT, que también hicimos un webinar y vemos que ya como país hemos tenido un avance importante, sobre todo con la implementación de esta ley. Y vamos a seguir trabajando. Es un tema complejo que tiene varias aristas, así que invitarlos ahí, como dejar la ventanilla abierta de preguntas, de qué temas les gustaría que fuéramos abordando, profundizando. Esto es el 1 de agosto, queda un mes y medio, ya queda poco. Lo bueno es que tenemos las presentaciones, tenemos este protocolo tipo que mencionaba Paulina, pero sí yo creo que es importante ir haciendo las adecuaciones con los mismos trabajadores, que son los más expertos finalmente
en cuáles son los riesgos con los proveedores, con los clientes, de ir visualizando como cuáles son esos espacios donde está como ya lo más del día a día de la organización. Así que muchas gracias a todos por ir participando, ya vamos a ir cerrando. Reiterar nuestro compromiso desde Acción por ir trabajando estos temas. Tenemos ahí, bueno, cursos en NACE respecto a este tema, tenemos también en las líneas temáticas de personas y trabajo, en el trabajo que tenemos con los 5 criterios, derechos humanos. Estos son temas centrales y que por supuesto siempre vamos a seguir trabajando. Así que muchas gracias Jocelyn y Paulina y a todos ustedes por darse el tiempo en estos días de agenda apretada. Y bueno, ahí les dejo mi correo para que me puedan ir haciendo preguntas y si quieren trabajar algún tema específico lo vayamos haciendo en conjunto. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Paulina y Jocelyn, nuevamente Muchas por gracias a todos por la acompañarnos. invitación, a ti también, Ángeles. Muchísimas gracias. Sí, y en el Gracias. chat Chao, muchas quedaron algunos gracias. links de valor con material y contenido para que podamos ir avanzando. Gracias. Un De abrazo a todas todos. Que maneras, estén muy bien. vamos a Gracias. compartir Bien, todo. Que tengan buen día. chao, Chao, chao. chao.